Después del próximo 2 de junio quedará claro el papel que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se ha prestado a jugar en las elecciones más importantes en la historia moderna de México. Unas elecciones en las que precisamente está en juego la continuidad de un proyecto que se ha caracterizado por el autoritarismo, la militarización de la vida pública, la opacidad, la falta de rendición de cuentas, el ataque a los órganos autónomos que observan y hacen contrapeso al poder. Unas elecciones en las que se propone la obsesión de continuidad del presidente López Obrador y se quiere extender lo que él llama su legado, la desarticulación de instituciones centrales para la democracia para fortalecer una supuesta visión de futuro que ha fracasado en temas de corrupción, salud, educación y seguridad. La continuidad de un proyecto que ha mostrado su desprecio a la ciencia y al conocimiento, que ha llenado las dependencias públicas con un puñado de ineptos y ambiciosos, cuya única condición para mantenerse en el poder es la sumisión. 10% de capacidad, 90% de lealtad, y que ha atacado y despreciado sistemáticamente a millones de mexicanos. Son las elecciones en las que el país vive como nunca antes en la historia de su joven democracia el peligro de que se consume una regresión autoritaria. Son las elecciones en las que la última oportunidad de evitar que esto ocurra está en manos de la alianza establecida por la oposición, a la que se ha obligado a empujar a una candidata a la que no quería y a la que se ha forzado a abrirse al diálogo y a la inclusión de la sociedad. Una oposición obligada a fortalecer los contrapesos que son requisito indispensable de toda sociedad verdaderamente democrática. En esa peligrosa encrucijada de la vida de México, Movimiento Ciudadano y su candidato, colocados según todas las encuestas conocidas en un lejano tercer lugar, han decidido debilitar en la medida de sus posibilidades a la alianza opositora en beneficio del partido oficial, Morena, y de su candidata, Claudia Sheinbaum. Para decirlo en pocas palabras, han decidido jugar como esquiroles del voto en una elección crucial para la historia de México. López Obrador buscó durante años que Movimiento Ciudadano tuviera un candidato propio como una manera de pulverizar el voto opositor. Para Dante Delgado, el dueño de ese partido, el candidato ideal para jugar ese rol era Marcelo Ebrard. El paso de Ebrard a MC no se dio y apareció entonces la figura del gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebrada por el presidente y con un rápido repunte en las primeras mediciones, hasta que la candidatura de García cayó por obra y gracia del Congreso de Nuevo León, que amenazaba con revisar las cuentas que había dejado pendientes el flamante candidato. Cuando esto ocurrió, lo único que Dante Delgado tenía a la mano era un personaje de media tabla, que había hecho una buena carrera en el Congreso, Jorge Álvarez Maínez. Maínez jamás soñó ocupar el lugar que los torcidos giros de la política le reservaron. Se deslumbró con los reflectores, se dejó ver alcoholizado y lanzando insultos en un estadio de fútbol. Acusó a los medios de conspirar en su contra, de lanzarles campañas negras, de fallar en la cobertura de su campaña. De pronto lo catapultó entre sectores de la población juvenil un pegajoso tema musical. Vino una campaña de bailes y peleas en las redes en las que el candidato mostró uno de sus rasgos principales, la soberbia. En un país que termina el sexenio desgastado por el protagonismo de un personaje que sueña con ocupar un lugar de honor en la historia, Maínez tuvo la ocurrencia de presentarse como un personaje histórico. Habló de la remontada más grande de la historia. Se autodenominó el candidato que más universidades ha visitado en la historia. Se llamó a sí mismo incluso el primer candidato en la historia que visita Tepito. Presentó encuestas locales levantadas en Jalisco y Nuevo León, donde gobierna su partido, e hizo creer que se trataban de encuestas nacionales que lo colocaban en segundo lugar. Ocupó los debates para golpear a la candidata de oposición y mostrar una actitud respetuosa y deferente con la doctora Claudia Sheinbaum. Mareado, agradeció que le rogaran cuando se propuso que declinara para favorecer una candidatura de unidad. Leo Zuckerman ha dicho que Álvarez Maínez acabará como un bufón de sonrisa falsa y tenis fosforescentes que se prestó a dividir el voto de la oposición. Es evidente que él cree que su figura y la de su partido crecerán después del 2 de junio a medida que su campaña presidencial logre debilitar a la oposición. Soy de los que creen que después del 2 de junio, pase lo que pase, Maínez llevará una marca en la frente y que esa marca lo perseguirá a lo largo de su carrera política. A Maínez le faltó altura de miras, la grandeza política de que sí ha dado muestra su compañero de partido Luis Donaldo Colosio, quien ha señalado que la oposición debe hacer un último esfuerzo por el futuro de México. Nuestro México es más grande que cualquier partido y eso lo tienen que entender, dijo Colosio. Es una lástima que Maínez no lo haya entendido, porque su cita con la historia está ya a la vuelta de la esquina.